¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. 3 de la tarde, 2 minutos. Bienvenidos a Tarde Noticia, una jornada con mucha información, esperando la lluvia en algunos lugares. Ya cayó Ciudad del Este, por ejemplo, generó susto en el microcentro, en la capital del Alto Paraná, y queremos saber si esto va a continuar. Por lo menos de lo que vemos acá atrás, está bastante nublado y al parecer hay probabilidades de lluvia también para la ciudad capital. Kiara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a todos en casa. Sí, ha cambiado considerablemente la temperatura incluso porque está fresquito ahí afuera. Incluso hay un viento bastante fuerte ahí afuera a estas horas. Así está el clima, está bastante nublado, cielo gris, aparentemente está llegando de a poco la tormenta hacia este punto del país. Y vamos a darle un repaso ya a los datos del tiempo. 23,8 la temperatura actual, cielo cubierto, una sensación térmica también de 23 grados con 8, humedad del 77% y el viento que va soplando a 38 kilómetros en la hora, viento sur tenemos, de ahí porque está cambiando el clima y porque se siente ese fresquito, incluso está bastante fuerte, 38 kilómetros en la hora sopla el viento sur. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada? Para la tarde-noche se pronostica lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, inclusive una alerta meteorológica, y ven que ya la vamos a repasar. Temperatura máxima para hoy, 34 grados, según la Dirección de Meteorología. Por la noche nos esperan lluvias con tormentas eléctricas también y una temperatura que iría de 31 grados a 27. Y ya por la madrugada iría mejorando la condición climática y una temperatura que iría de 26 grados a 23. Pronóstico extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Atención que para mañana miércoles también se pronostican lluvias. Mínima de 23 y la máxima que llegaría a los 33 grados. Para el día jueves también se pronostican lluvias. Vamos a tener un resto de semana bastante inestable con lluvias y tormentas incluso. 24 la mínima, 33 grados la máxima. Para el día viernes continuaría la misma situación. 24 de mínima, 34 la máxima, también con lluvias y la misma condición climática se pronostica para el día sábado. 25 la mínima, 34 la máxima. Como les decía, hay una alerta meteorológica que también lo vamos a repasar. El fenómeno esperado es de lluvias intensas, atención y mucho ojo con esto, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura, centro y norte y este de la región oriental y la región occidental, y los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, norte de Cordillera, norte Caguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, este de Alto Paraguay, centro y norte de Boquerón. Camarucci, ora vai ter la motoca eno. Vale la pun. Aquí te hago puta. Camarucci, ora vai ter la motoca eno. Vale la pun. Aquí te hago puta.
Esto es en el centro de Ciudad del Este. Hace un par de horas nada más la intensidad de la lluvia, terrible por cierto, y también queremos pedirle a la gente que nos está siguiendo, que nos está acompañando, porque no solamente en Ciudad del Este se está dando esta condición climática, para que se comunique con nosotros, para que nos envíen los videos y nosotros vamos a estar pasando en el transcurso de tarde noticias. ¿Cómo pueden hacer, Kiara? Bueno, nos pueden enviar sus mensajes, sus reportes, sus videos también al 0985-625-000, que es nuestro WhatsApp ciudadano. Nos pueden enviar ahí y es muy importante que cuando nos envíen los videos nos puedan especificar la zona, ¿sí? Porque muchas veces nos envían el video, pero nosotros no sabemos en qué lugar fue. Así que vamos a esperar sus reportes si es que ya llegó la tormenta en algún otro punto del territorio nacional. 0985-625-000. Uno de los temas destacados de esta jornada guarda relación con un procedimiento realizado por el Ministerio Público en acompañamiento de la Policía Nacional, esto en la ciudad de Ñemby, en persecución al homicidio de Gustavo Ariel Leiva, abogado de 27 años, quien falleció luego de que recibiera un impacto de bala en el cuello en medio de un asalto. Esto había ocurrido en el barrio San Carlos de esa ciudad. La fiscal Laura Guillén confirmó que lograron la detención de dos supuestos autores. Alegó que una tercera persona se dio a la fuga del lugar y dejó sus pertenencias, además de una motocicleta que podría ser el vehículo utilizado para el hecho. ¿Recuerdan el caso del intento de rescate del líder del PCC de la base de investigación de delitos de Pedro Juan Caballero? En consecuencia de este hecho, la noche de ayer y esta madrugada se realizaron operativos, esto en Ponta Pona. 8 miembros de la banda, también del primer comando capital, serían los abatidos en este procedimiento realizado por la policía especializada para reprimir robos, agresiones y secuestros a bancos Garras. Los fallecidos, de entre quienes se identificó a 2 paraguayos, eran parte de este grupo, decíamos, que había atacado la base policial en Pedro Juan Caballero este fin de semana en el intento de liberar a Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitown. Durante el procedimiento también fueron incautadas numerosas armas de fuego, además de vehículos. Un solitario delincuente llegó hasta una heladería. Van a ver las imágenes a continuación del momento en que ingresaba, esto en el kilómetro 20 de la ciudad de Capiatá. Primero preguntó por los precios de algunos productos y luego dejó al descubierto sus verdaderas intenciones. Redujo a la funcionaria para alzarse con la recaudación del día, además de un aparato celular. Alarmantes estadísticas de casos de niñas que fueron abusadas sexualmente preocupa a las autoridades del Ministerio de la Niñez. De acuerdo a esta institución, se reportó 507 denuncias de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes durante el mes de diciembre en el servicio 147 de Fono Ayuda. Del total de llamadas recibidas, 60 fueron denuncias por abuso sexual en menores de edad, 184 fueron llamadas denunciando maltratos y 9 denuncias por hechos de explotación sexual. Todas las denuncias fueron derivadas al Ministerio de la Defensa Pública y otros a la Fiscalía, contando con el seguimiento del caso e intervención de profesionales de esa institución. Atención a este tema que vamos a estar ampliando más adelante. Hablamos de la polémica pasarela
que fue montada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que de hecho todavía se encuentra en pleno proceso de montaje. En ese sentido, los parlamentarios por el Partido Patria Querida, Rocío Vallejo, Sebastián García y también Sebastián Villarejo, pidieron conocer los detalles sobre esta licitación para la construcción de la pasarela peatonal entre el Parque Ñuguazú y el Comité Olímpico Paraguayo. La nota del pedido sostiene que es necesario analizar en detalles los datos referidos a la licitación, teniendo en cuenta que implica el uso del dinero público y en vista a que en los últimos días se ha detectado una polémica en torno a las críticas ciudadanas. En redes sociales se cuestionó el monto destinado para esta obra. Estamos hablando de $2 millones. Y los primeros beneficiarios del programa Primo 2.0, que recibieron la acreditación de subsidio de 500.000 guaraníes en diciembre último, tienen todavía más de 10 días, atención a esto, para realizar las compras en los comercios. En tanto, para el segundo grupo, el plazo es aún mayor, según datos que se manejan desde el Ministerio de Hacienda. Luego de una confusión generada en la primera semana de enero, habían aclarado que los beneficiarios tienen 30 días para utilizar el subsidio a ser contados a partir de la fecha de acreditación de fondos, porque posteriormente la cuenta será bloqueada y el dinero volverá al Tesoro Público. Hacienda también aclaró en ese momento que los beneficiarios del tercer pago destinado a artistas y gestores culturales disponen de un plazo de 15 días para usar los subsidios. Y en el este del país, agentes penitenciarios incautaron numerosas armas blancas durante una requisa realizada en el penal regional tras el asesinato de un reo dentro de esta penitenciaría. Esto se realizó a tempranas horas de hoy. Entre ellos se encuentran estoques, cuchillos y lanzas de fabricación caseras encontradas en diferentes celdas. El operativo culminó sin incidentes. La Comisión Permanente del Congreso Nacional decidió incluir el tema de Juan Ernesto Villamayor en cuanto al pedido de interpelación. Esto forma parte del orden del día de la sesión extra de la Cámara de Diputados que se realizará mañana. No hubo votos para convocar al titular de Petropar. La Cámara Baja requiere de 41 votos para que Villamayor sea interpelado. Esto es con relación al tema de las negociaciones entre Paraguay y PDVSA. La Comisión Permanente del Congreso convocó para esta sesión a las 10 de la mañana, donde van a debatir la situación de Juan Ernesto Villamayor, si va a ser interpelado o no. Atención, pobladores de Mariano Roque Alonso, la municipalidad local recuerda a todos que tienen 15 días de tiempo para poner en condiciones sus respectivos patios baldíos, esto para evitar multas. Mariano Roque Alonso se suma a las ciudades que advirtieron primero a sus ciudadanos para limpiar sus patios. Otros son Villaliza, Ñembú, también la ciudad de Limpio. En lo que respecta a Asunción, los controles
se están realizando de forma constante y por supuesto también las sanciones a aquellos propietarios que no cuidan de sus patios. Según el Ministerio de Salud, se registran aproximadamente 290 notificaciones de casos sospechosos por semana y en las últimas 4 se notificaron 1.150 casos potenciales de la enfermedad. Tema polémico también de esta jornada desde la Defensoría del Pueblo. Se solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la suspensión del servicio militar obligatorio ante eventuales hechos de circulación comunitaria del COVID-19. Según el documento, debido a la situación de público conocimiento referente a la pandemia del coronavirus y al aumento diario de casos de contagio registrados en nuestro país, la Defensoría manifiesta su preocupación por el bienestar de los habitantes. En ese sentido, el Estado no puede establecer políticas públicas contradictorias a la población. Es por ello que por este año el servicio militar obligatorio debe ser suspendido para evitar aglomeraciones y posibles focos de contagios, dice este documento de la Defensoría del Pueblo remitida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Y el Ministerio de Justicia dispuso el cierre de 3 penitenciarías, esto luego de detectarse casos de COVID. Estamos hablando del Buen Pastor, Villarrica y también el penal de mujeres de Coronel Oviedo. Al menos 48 casos de COVID-19 en estos centros penitenciarios. El cierre epidemiológico es por un plazo de 30 días. Y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomará juramento al embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de la República de Chile, Antonio Rivas Palacios. El ex canciller y diplomático de carrera prestó el juramento protocolar en el Palacio de López. A partir de ahora dispondrá el servicio exterior en Santiago de Chile. El diplomático cuenta con amplia experiencia y conocimiento acabado de los intereses bilaterales. Esta información nos lleva hasta Luque. Hablamos de un terrible accidente de tránsito que van a ver en imágenes de circuito cerrado, el momento en que retrocede y arroja al piso a estas personas que estaban aguardando colectivo. Esto ocurrió en la zona de Cuaduré. Embistió contra el motociclista y también contra una persona que se encontraba parada en ese lugar esperando ómnibus del transporte público. Una vivienda que estaba totalmente abandonada, ustedes van a ver en imágenes, esto en Loma Puntá fue intervenida y se procedió a la limpieza por parte de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, donde el municipio advierte que harán por lo menos un operativo al día en distintos barrios de Asunción y reiteran que las multas y el pago por la limpieza pueden alcanzar cifras millonarias.
Plano internacional y vamos a hablar de esto porque en Japón se ha descubierto una nueva cepa del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Japón han detectado una nueva cepa del COVID-19 que aparentemente es distinta a las detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, en varias personas que regresaron a principios de mes al país desde Brasil. Los pacientes infectados son 2 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre la adolescencia y la cuarentena, que dieron positivo en COVID a su llegada en el aeropuerto de Tokiota de Haneda el 12 de enero, procedentes del Amazonas, informaron así las autoridades del Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. 3 habían mostrado síntomas como dificultad para respirar, fiebre y dolor de garganta. Aunque la variante detectada comparte similitudes con las cepas que son motivo de preocupación por su mayor infecciosidad, detectadas recientemente en el Reino Unido y Sudáfrica. Este tipo en particular no parece haber sido identificado antes, explicaron las autoridades sanitarias en un comunicado del que se hicieron eco este lunes los medios locales. La Fiscalía y la Policía realizaron procedimientos en el caso del asesinato de Gustavo Ariel Leiva, de 27 años, quien falleció luego de que se recibiera un impacto de bala en el cuello en medio de un asalto en el barrio San Carlos de esta ciudad. La fiscal Laura Guillén confirmó que lograron la detención de 2 supuestos autores. Alegó que una tercera persona se dio a la fuga del lugar y dejó sus pertenencias, al igual que una motocicleta, que podría ser el vehículo con el cual se realizó el hecho. Amigo, ¿puedes decir algo? Dice que vos fuiste el que le mató al muchacho, que estuviste ofreciendo el celular. Ellos dicen, ¿no le podemos? Denis, ¿qué puedo decir? No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se te detiene? ¿Sabes que vos fuiste el que le disparaste al muchacho? ¿El muchacho de dónde? No, nada que ver. El muchachito allá al lado, pues. Ahí todo, pues yo allá está ahí nomás, así nomás me iba a callar, no allá. No, porque si no me iba a andar escondiendo. Ayer vino, él le amenazó a mi novia, no sé qué, le dijo para que me vaya de acá, que todo aquello. ¿Y qué pasó? Se le llevó a la comisaría. A ver, ¿qué le están buscando? Se le llevó a la comisaría, 2 patrullas vino. Y después a la tarde ya vino, ¿verdad? ¿Vos tenés antecedentes? Sí, tengo. No, niño, sí. Ahí. ¿Vecino entonces fue que...? ¿Cómo? ¿Vecino? Sí, y sí, pregunten todo dónde vende el teléfono, qué teléfono me está ofreciendo así. Yo nada que ver, no, nada que ver, yo con él no, él con a mí no me aguanta, yo no sé por qué es mi novia, yo vivo acá con mi novia. ¿Qué se pasó entonces directamente a vos? ¿Qué te dijeron? Hay imágenes que te delatan. Y dije, vamos a ver si hay videos, si la víctima vive supuestamente acá en el bajo, si por acá vive. ¿Dónde yo te teléfono? ¿Dónde vení? Que pregunten. ¿Qué teléfono? Dígame qué teléfono se le robó, no sé qué la víctima, supuestamente víctima. Vamos, y el muchacho ese estaba ofreciendo. Esta información tuvimos a través de la Brigada de San Lorenzo, donde ellos, con sus investigaciones previas, tomaron conocimiento de que los autores del hecho, tanto piloto y copiloto, que terminó con la vida de este joven de 27 años, estaban en este lugar. Y también poseyeron la identidad de una tercera persona, quien es supuestamente el que habría aportado el arma con el asesinaron finalmente a la víctima de 27. Bueno, lo que tenemos acá es la detención de 2 de los supuestos autores. Uno tercero estaba
una vecina vino a preguntar sobre en el marco de qué se estaba realizando este allanamiento. Le dijimos si le conocía a Eder y él dice que efectivamente esta persona estuvo en su casa, donde dejó sus pertenencias. Por lo visto había escuchado de nuestro procedimiento, nuestra llegada, y se dio a la fuga. Dejó prendas de vestir que la señora también hace entrega voluntaria de las prendas de vestir y una motocicleta que podría ser la motocicleta con la que se realizó el hecho. Pero estamos en investigación, vamos a llevar todo, van a ser comparados y analizados con las cámaras de circuito cerrado que se tienen de aquella noche y madrugada del 5 y 6 de enero. También un poco de crack, un poco de marihuana, una planta de marihuana, armas de juguete. Creo que una de estas personas está involucrada con el homicidio de una persona en la ciudad de Capiatá, que según lo que estaba escuchando de los oficiales y comisarios de la brigada. Y bueno, eso fue el resultado de nuestro allanamiento. Irán ahora todos a prestar declaración en el Ministerio Público y es ahí donde se tomarán las medidas con relación a los mismos. ¿Se tiene plenamente identificado entonces al que habría escapado, doctora? Sí, se tiene plenamente identificado y tiene una orden de detención. Se presume que es el que había manejado la motocicleta esa noche. Y encontramos un pullover que tiene las características que se visualizan en las filmaciones y captación de imágenes y gigantografía de las filmaciones de color gris. Bueno, hablábamos de una jornada con muchísima lluvia en Ciudad del Este, intenso raudal Kiara, que de alguna manera asustó a muchos, ya que esto arrastró motocicletas, en fin. Pero en otro sector de Ciudad del Este la gente reaccionó de esta manera a la lluvia. Van a ver en imágenes este video. Fíjense, los muchachos aprovechando y jugando ahí en plena lluvia. Esto es estaba viendo por ahí dónde era, en un barrio ahí de hace un ratito, Avenida Teniente Rojas de Ciudad del Este. Los muchachos jugando un partido de vóley, sí, con esa pelota. La pelota esa inflable de playa. Sí, la pelota de playa. Esto fue en Ciudad del Este. Gracias a la gente que nos está enviando los videos. Y a propósito de Ciudad del Este, no sé si tenemos a mano el otro video dentro de un local comercial. Esto es la gente jugando vóley en el agua. Y ahora vamos a ver esto dentro de un local comercial. Terrible las imágenes y la desesperación de quienes se encontraban allí por la cantidad de lluvia que iba entrando. Esto fue en el microcentro de Ciudad del Este, de acuerdo al reporte también que vamos recibiendo. ¿Y con qué fuerza entra el agua, Rolando? Exactamente, impresionante la cantidad, la furia. Es más, estábamos viendo en esas otras imágenes de cómo arrastraba la motocicleta, cayó con toda la lluvia en el este del país. Y recordar que ahora que hay alerta meteorológica para varios puntos de nuestro país. Sí, señor, sigue vigente la alerta meteorológica para varios puntos del país, centro, norte y este de la región oriental y también la región occidental. Así que a cuidarse y a tomar todas las precauciones porque esta alerta todavía sigue vigente. Con estas imágenes vamos a hacer una brevísima pausa. En instante volvemos con más Tarde Noticias. Seguimos haciendo Tarde Noticias. Tenemos que hablar de este hecho que ocurrió en la zona de la Chacarita. Un adolescente falleció a consecuencia de 2 impactos de arma de fuego en el pecho tras ingresar a una cirugía de urgencia en el Hospital del Trauma, según el informe proporcionado por los médicos. En ese sentido, en el mismo hospital también ingresó otra persona mayor de edad con herida de arma blanca proveniente de la misma zona. Agentes policiales investigan el hecho ya que creen que podría tener vinculación. Subcomisario, se habla de un menor que falleció, otra persona herida. ¿Qué es la información que ustedes manejan por lo menos hasta esta hora de la mañana? Esta persona mayor de edad, ¿verdad?, que se encuentra en emergencia médica con una herida de arma blanca,
fue socorrida por personal de patrulla que estaba por el lugar, ¿verdad? Quien le divisó al mismo, entonces lo derivó a emergencias médicas para su atención. Una vez en el lugar, personal policial, ¿verdad? Que cubre emergencias médicas, le avisó al oficial interviniente de que también había una persona derivada, ¿verdad?, de esta zona con 2 impactos de arma de fuego en el pecho, ¿verdad?, quien entró en quirófano y que ahora tuvimos el aviso que él mismo falleció, ¿verdad? ¿Sería un menor de cuántos años aproximadamente? 16 años, un menor de 16 años, sí. Bueno, ahora ustedes están constituidos aquí para más averiguaciones con respecto a si este caso, digamos, tiene vínculo entre los dos. Así mismo es. No podemos confirmar ni tampoco descartar de la situación, entonces se comunicó a la fiscal de turno para que puedan apersonarse en el lugar. También se solicita la orden de allanamiento para ingresar a la casa del señor, como enfrente de la puerta se encuentra un arma blanca y también, ¿verdad?, vestigios de sangre que no sabemos o calculamos que es de la persona mayor de edad porque es su domicilio, ¿verdad? Eso está muy lejos de acá, como por allá. No demasiado. Podemos mirar, Sí. Su comisario. ¿Se ve entonces el arma blanca desde, digamos, frente de la casa a su comisario? Así mismo, se ve desde lo que es el portón precario que tiene, ¿verdad?, esta gente acá. Ahora ya se le comunicó todo el hecho a la fiscal y se aguarda también entonces. Sí, así es. La fiscal ya tiene conocimiento. En estos momentos se está solicitando la orden de allanamiento para poder ingresar a la casa para poder realizar el allanamiento correspondiente, ¿verdad? Hay mancha de sangre como que vino hasta este lugar una persona herida. Bueno, calculamos que salió de acá la persona, ¿verdad? Y inclusive caminó hasta la calle que es Florencio Villamayor, ¿verdad? Que es más o menos de acá a 3 a 4 cuadras aproximadamente, donde se sigue viendo los rastros de sangre, donde el patrullero auxilió al mismo, ¿verdad? ¿Quién vive acá? ¿Quién sería el...? La víctima que tiene un corte con el arma blanca, ¿verdad? Y en este caso, ¿el menor vive por acá también en inmediaciones de esta zona? En esta zona no, otra zona acá, pero del barrio, ¿verdad? Hasta ahora, ¿algún relato de los vecinos, algún dato, nada todavía? No tenemos nada. Nadie está diciendo de lo que ocurrió ni de lo que aconteció porque nadie sabe nada. Nadie hasta ahora se acercó tampoco a comunicar, ni tampoco tenemos denuncia en la comisaría, ¿verdad?, del hecho. El que recibió la herida de arma blanca no dijo nada, comisario, cuando le asistieron hasta el hospital, no manifestó quién le hirió. En ningún momento, el señor en ningún momento habló, el señor en ningún momento dijo nada, ni cómo ocurrió el hecho. Se le preguntó varias veces, yo mismo me apersoné en emergencia médica para tratar también de conversar con él mismo no quiso dar relato alguno, ¿verdad?, de lo acontecido. En estos momentos están asistiendo gente de criminalística y la gente de la fiscalía para realizarle la prueba parafina y también tomarle seguro que, ¿verdad?, el relato correspondiente de su versión del mismo, ¿verdad?, cómo ocurrió los hechos. Por último, ¿qué zona recibió la herida este señor? En el muslo del lado del pie derecho, creo. Bueno, tenemos que hablar también de esto porque la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que pasa en los últimos días. Tuvieron muchos problemas con relación al tema del sistema en los diferentes juzgados y es por esta razón que decidió interrumpir los plazos. Vamos a ver la resolución que emitió el día de la fecha, resolución de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual se suspende el vencimiento de los plazos de los días lunes 11 y martes 12 de enero del 2021 y aplica protocolo considerando que los sistemas digitales se vieron afectados por una interrupción parcial en los servicios web que pudiera eventualmente afectar derechos procesales de las partes litigantes, por lo que corresponde suspender el vencimiento de los plazos en esos días, disponiendo que venza el miércoles 13 de enero del 2021. En ese sentido, el protocolo de tramitación electrónica aprobado por la Corte Suprema de Justicia establece que cuando las circunstancias así lo requieran, o como expresa autorización por parte del despacho judicial, los escritos podrán presentarse al despacho material en soporte de papel, documentación que será digitalizada e ingresada en su formato electrónico. Ahí está la parte resolutiva. Entonces dice suspender los plazos procesales que vencen los días lunes 11 y martes 12 de enero del 2021, disponiendo que venza el plazo
el día miércoles 13 de enero del 2021, comunicar a los juzgados y tribunales lo dispuesto en el protocolo aprobado por la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia habilitar la presentación de escritos de las partes en formato papel o en formato digital hasta el día viernes 15 de enero del 2021. Remitir esta resolución al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para su ratificación en la próxima plenaria. Y en Ciudad del Este, una madre tuvo que empeñar su aparato celular buscando salvar la vida de su hija. En ese sentido, la joven ingresó al hospital del trauma de dicha localidad que carecía de medicamentos. La madre acudió a una farmacia para dejar su aparato celular de garantía por los insumos. Pacientes así empeñar celular que no se a farmacia para ir con este 700.000 no se cuenta. A ver, receta de coyema, pero yo voy a ir más, andar de coyema, no. A de coyema y na cuase pope. Andar de coyema yo voy a jamás poja. A 2 días, moina, a la sea de beta, empeñarse un mes de uso y bajo este celular y tiene o paga para hacer nada euca. A ella, jojaico, a ver, bueno, sé que on va a pojai, el último estado de más bueno. Apéndice yo verá con. Ahora mismo se llama gente a ver que la medicamento le pone. Cuando hay cori, juego de la farmacia solamente suero no ya, suero antes. Hace hilo ya yo hago a ver, hilo ya yo a ver. Bueno, tú y gente yo verá el mismo en la bacteria hueco. O inteloña, o inteloña ni maña, o inteloña ni maña, no me uséis la verdad. Aplicación de la medicamento. No sé, Ingo, deja cuando hablando de pedir los medicamentos. ¿Vas a presentar de receta más? No, pide tal cosa de hoy, o marcando para la hija, pide otra afuera y yo guay. Upeando ya panda y ahora era hablando de cosas para los medicamentos, no me veo. No me pensar como paraguaya para tener las situaciones, porque la presidenta que viene de ella recoja mejor salud pública. Es mejor, digo, peor este que tú ya has subido. Y triste la vez. Y triste te digan de Paraguay, yo la vez también la ya sufrí. Cuando por ejemplo donde hay cuál me parece ya potente. Con hacer de cuál es ya potente vez me embu cosa retira a muy. Así se ve Paraguay veña y la pecha ya debe y ya salva ya no me familia, ya no me vida a mí. Así. Se haré coco en este 4 familias. 4. Vamos a cuidar ya le o a pina yo a una competencia. Madre soltera, más porque le dice, y tú a cómo no. Así se ve en el bus. Con la lloverá en 23 años. 23 años. Es la mayor. Él no sostiene nada. Él se sostiene, él no va a pagar oreja, se ha putado y la hoga por oreja. ¿Cuántos más medicamentos le tiraron? Hablando que ni se no entendí le recuerda, hapea con medicamentos, ayuda, ya jamás pepe la farmacia, no huele coijizo. ¿Algún número de la gente que conocen de ayuda? Ese no es agua, 991. 450-776. Eres el ministro de Salud, ¿vende? Como madre paraguaya. Ese es como hoy día, una poja, que sea poja, como el hospital. Ore moriajú, y que tú no sabes, ore familia, o salvaja, ore, que tú ore a ver, ore la suja, ore salva mía, agua. A todos esos a mí, ore ni ahí. Porque la moriajú, Jesús le tapamos la plata, me hace este guapo. Ustedes que me conocen saben que nosotros siempre decimos la verdad. Sí estamos teniendo problemas con medicamentos, sobre todo con esta señora que vino de Itacurú. Nosotros hemos aumentado de 84 camas prácticamente que siempre tuvo el hospital regional desde su fundación del año 57 hasta del año 90 que se crea este hospital. 80 camas, hoy tenemos 192 camas, el hospital también integrado ha crecido notablemente y entonces sí estamos trabajando arduamente para que lo más rápido posible se pueda subsanar esto. Tenemos y sobre todo son medicamentos de anestesia, sobre todo medicamentos de sedación que son tenemos el midazolam
que está en falta, Más para el pabellón de trauma, entonces. más para el pabellón, más para las unidades de cuidado intensivo y algunos medicamentos de sedación que se utilizan en cirugías, ¿verdad? Entonces sí tuvimos otra vez, estamos en nuestra segunda oleada, hoy prácticamente tenemos 98% de ocupación de camas como de terapia intensiva, que es la que siempre nos marcó el ritmo de nuestra epidemia, de cómo estábamos. Gracias a Dios, señora, mira que pudo operarse, salió todo bien. Ayer le hemos, ¿verdad?, también devuelto su celular, y entonces decirle un poco que prácticamente el pabellón de trauma colapsó en estos últimos días. Bueno, y en Deportes, Rolando, tenemos que hablar de la gran final de la Copa Libertadores de América, porque la Confederación Sudamericana de Fútbol acaba de fijar el horario para lo que va a ser esta final única. Anunciaron este martes que la final de la edición 2020 de la Copa Libertadores se jugará a las 17 horas. La cita de los finalistas será en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro el próximo 30 de enero, y el horario local marcado es el mismo para nuestro país, el de las 17 horas. Esta será la segunda vez que la Copa Libertadores se definirá en un partido único, y los equipos que buscan un lugar para ese partido son River Plate, Palmeiras, Boca Juniors y Santos. La final se jugará sin público y con un estricto control sanitario acorde a la situación que se vive en la región a causa de la pandemia. Así que repetimos entonces, la final única de la Conmebol Libertadores se jugará el próximo 30 de enero a las 17 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Deportes, vamos a hablar de los mellizos Romero, de Oscar y Ángel, porque una vez más fueron destrozados en Argentina, y esta vez por un ex compañero suyo. En Argentina no paran los ataques hacia los hermanos Oscar y Ángel Romero. Ahora salió a disparar con todo un ex compañero hasta hace poco, Ignacio Piatti, quien fue echado del club según él y no tuvo códigos para develar todas las intimidades del vestuario de San Lorenzo de Almagro. Todo esto fue en entrevista con un canal deportivo en Argentina. En charla con ese canal, Piatti disparó sin filtro y asegura que los Romeros son los villanos que están destrozando el Ciclón de Boedo por sus caprichos y privilegios. Recordó la famosa lesión provocada por Ángel al chico Herrera, a lo que molestó a todo el plantel, y aseguró que todo el plantel estaba de un lado y hacia el otro sector estaban los paraguayos. Los Romeros estaban de un lado y el otro grupo. Tratamos de integrarlos, pero tienen privilegios e hicieron echar a 3 técnicos, tiroteó el ofensivo de 35 años. Piatti agregó que a los mellizos los directivos le dieron la llave del club para que hagan lo que quieran. Recordó además una escena en la que uno de los Romero ofreció dinero, según él, por ganar un partido. Entonces, una vez más, los hermanos Romero están en el ojo de la tormenta en el país vecino, en Argentina. Tres de la tarde, 50 minutos. Recordarle a la gente que pueden comunicarse con nosotros, Kiara. Sí, señor. 0985-625, digo bien, 000 es nuestro WhatsApp ciudadano, y nos pueden enviar sus mensajes. Mira que el tiempo está feíto. Sí, está feo. Hay probabilidades de lluvia en varios puntos del país. Estaba viendo, y vamos a ver si más adelante nos mostramos lo que era la zona de Cacupé.
y también San Bernardino, intensas lluvias, accidentes también, ya hablábamos lo de Ciudad del Este, así es que esperamos el reporte de la gente de cómo está el tiempo en su ciudad. Nosotros marcamos una nueva pausa, enseguida volvemos. En Tarde de Noticias seguimos recibiendo los videos de lo que dejó la lluvia, por lo menos por ahora en la zona este del país. Enseguida vamos a estar también lo que fue en el departamento de Cordillera. Estas imágenes que ahora que vamos a ver a continuación son de la aduana de Ciudad del Este, también totalmente inundada tras este intenso temporal. Fíjense ahí los funcionarios trabajando para poder desaguar las oficinas de aduanas en el este del país tras la intensa lluvia. Mientras vemos esta imagen, nomás recordar los departamentos y las ciudades que podrían ser afectadas por este temporal, porque la alerta meteorológica todavía se mantiene vigente. Sí, señor. El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizo. La zona de cobertura centro, norte y este de la región oriental y la región occidental. Los departamentos afectados: Concepción, San Pedro, norte de Cordillera, norte Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, este de Alto Paraguay, centro y norte de Boquerón. A tener en cuenta entonces, señoras y señores, estos puntos del país donde hay posibilidades de lluvia. En otras partes ya cayó con mucha intensidad, como decíamos, en Ciudad del Este, por ejemplo. En cuarentena. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia permanecen en cuarentena preventiva luego de que Eugenio Jiménez Rolón haya dado positivo al COVID-19. Este comunicó ayer que por ese motivo se encuentra trabajando desde su domicilio, al igual que sus pares que ingresaron al aislamiento. COVID-19. Cierran 3 penitenciarías. El Ministerio de Justicia dispuso el cierre temporal de las penitenciarías del Buen Pastor, Villa Rica y el Penal de Mujeres de Coronel Oviedo, luego de que se hayan confirmado al menos 48 casos de COVID-19. El cierre epidemiológico es por un plazo de 30 días. Aumento de casos en personal sanitario. Aumentaron masivamente los contagios en el plantel de profesionales de Blanco en Itapúa, siendo confirmados actualmente 42, lo que complica aún más la situación en el 7º departamento. Según las autoridades, existe una alta posibilidad de que los contagios se hayan dado fuera de los hospitales. 802 nuevos contagios y 15 fallecidos. El informe diario del Ministerio de Salud Pública señala que se registraron 802 nuevos casos positivos de COVID-19 en el territorio nacional y 15 muertes por la enfermedad. Con esto, la cantidad total de casos confirmados a nivel país llega a 116.535, mientras que ya son 2.420 las personas fallecidas.
Piden autorización de vacunas. La Agencia Europea de Medicamentos indicó este martes que AstraZeneca y la Universidad de Oxford solicitaron la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus en la Unión Europea. De aprobarse el inyectable, sería el tercero disponible en los 27 países de esa región. Luqueño suma refuerzos. Sportivo Luqueño desea ser el gran protagonista del fútbol paraguayo en el año de su centenario. Para ello va sumando nombres nuevos a su plantilla. Primeramente confirmó la continuidad del arquero Nicolás Campisi. Además, el mediocampista Walter Araujo es la tercera incorporación del esquema de Luis Escobar. Momento de darle un repaso a los datos actuales del tiempo. 24,4 la temperatura, cielo cubierto, misma sensación térmica, una humedad de 75%, y el viento que sopla 18 kilómetros en la hora con dirección sur-sureste. El resto de la jornada, según meteorología, para la tarde-noche nos espera lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, una temperatura que iría de 31 grados a 27 por la noche, y ya por la madrugada iría mejorando la condición climática y una temperatura que iría de 26 a 23 grados. Alerta meteorológica, vamos a darle un repaso también a este aviso de el fenómeno esperado, es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizo. La zona de cobertura centro y norte, este de la región oriental y también la región occidental, los departamentos afectados: Concepción, San Pedro, norte de Cordillera, norte de Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, este de Alto Paraguay, también centro y norte de Boquerón. Un solitario delincuente ingresó a una heladería fingiendo ser cliente, esto en el kilómetro 20 de Capiatá. Primero preguntó por los precios de algunos productos y luego redujo a la funcionaria para alzarse con la recaudación del día y un celular. No mencionó, nosotros realizamos una llamada al propietario, pudimos conseguir su número de celular, nos comunicamos con él y él mencionó que el hecho ocurrió el día de ayer a las 13:10 en hora de la tarde y se robó un aparato celular. Se ve a una persona ingresar a la heladería, se hizo pasar por cliente y después ya redujo la cajera. Así mismo, ingresó una persona de sexo masculino, de estatura alta, con textura física robusta, quien se hizo pasar por cliente y según el circuito se le ve a la persona ingresar en el lugar donde se encontraba la cajera. No se visualizó si tenía arma de fuego o no. Pero todo el tiempo tenía la mano atrás, digamos, podríamos deducir también de que simuló tener un arma. Así mismo. Y se habló de la recaudación también que se había llevado. No se mencionó por el momento la cantidad de dinero que se llevó del lugar. Pero hablamos de dinero y también el teléfono de la cajera. Así mismo.
Bueno, ya adelantábamos al comienzo del programa con relación a esta nota que remitió la Defensoría del Pueblo al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con relación a la preocupación, teniendo en cuenta la circulación importante del COVID-19 en nuestro país. Ya lo tenemos al defensor Miguel Ángel Godoy para hablar con él con relación a este pedido. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Un saludo para Kiara, también creo que está ahí, y para toda la audiencia, súper bien. Bueno, defensor, con relación a este pedido que plantearon, hay una preocupación considerando la importante circulación comunitaria del COVID-19. Sí, totalmente. La cuestión es la siguiente, ¿verdad? Entendemos nosotros de que, la política de Estado que en este momento se está implementando a través del Ministerio de Salud y Bienestar Social y mismo del Poder Ejecutivo es justamente evitar la aglomeración entre las personas como una suerte de prevención contra la pandemia y contra lo que sería el COVID-19 como un azote que está viviendo nuestra sociedad y todo el mundo, ¿verdad? Y en ese orden de cosas consideramos de que existe una suerte de contraposición de lineamientos políticos a la hora de hacer un llamado a miles de chicos a los efectos de que cumplan el servicio militar obligatorio. Así nosotros también hemos suspendido en la Dirección de Objeción de Conciencia lo que sería este tema del trabajo comunitario para evitar la aglomeración. Entonces creemos o afirmamos de que hay una necesidad de tener una política pública lineal en todos los sentidos y que es menester suspender este año el servicio militar obligatorio para evitar la aglomeración de los chicos, de los adolescentes, ¿verdad? De hecho, esto ya se tuvo que haber analizado previamente, ¿no? Para evitar esta situación y exponer principalmente a los chicos. Ya se pudo haber considerado en su momento. Sí, pero justamente para eso está la ley 631/, en este caso 95, que rige a las posiciones de la Defensoría del Pueblo a los efectos de hacer requerimientos a los órganos de Estado de manera precautelar los derechos humanos y el cumplimiento, en este caso, de lo que sería ese factor tuitivo al bien jurídico más preciado, que es el derecho a la vida, ¿verdad? ¿Creen ustedes que todavía hay tiempo de poder suspender esto, doctor, o ya lo ven un poco más difícil? No, yo creo que sí. En algunas reuniones o conversaciones que hemos tenido, yo creo que sería un tino político importante suspender la aglomeración entre chicos en un momento donde justamente hay una necesidad de preparar a la gente para la guerra, sino finalmente de prevenir que la gente se aglomere y asimismo precautelar el bien jurídico del derecho a la vida, que es el más preciado desde un punto de vista dogmático como pragmático también, ¿verdad? Entonces, sí, yo confío en el buen tino político del señor presidente y que esto se va a solucionar, ¿verdad? Eventualmente también analizaron la posibilidad de recurrir a otros sectores. ¿No llegaron a hablar con el Ministerio de Salud, por ejemplo, con relación a esta situación? Sí, estamos en conversaciones constantes con el Ministerio de Salud por diversos temas, ¿verdad? Y por este tema también creemos que en los próximos días vamos a tener una respuesta favorable. Estaba leyendo en ese sentido también de que el tema de
de diferentes sectores que veían con mucha preocupación esta situación, Miguel, y vos que trabajabas muy de cerca con esto, el hecho de que se pueda suspender de alguna manera también va a evitar exponer a cientos de jóvenes que evidentemente, si bien pueden resistir a esto, de alguna manera pueden ser portadores y terminar poniendo en riesgo la vida de otras personas. Sí, portadores entre ellos y llevar el virus y trasladar ese virus a sus familias, a sus barrios. Verdaderamente es un foco de infección que puede ser solucionado a través de un buen tino político en este momento, ¿verdad? Miguel, aprovechando hablar del tema de Cimefor, también el tema de menores, de los menores que están siendo... O sea, que adolescentes que eventualmente podrían ser. Ustedes están mirando desde cerca también, desde la Defensoría. Este año se habló un poco también de eso, de la posibilidad de que menores fueran incorporados también. Siempre se habla, pero en la medida que no se ponga en práctica, digamos que lo que nos queda es eso, ¿verdad? El papel de contralor un poco, porque evidentemente que no estamos... de acuerdo en ese sentido y tuvimos ya una visión política bastante firme en años anteriores y esa sigue siendo nuestra línea de visión política, ¿verdad? Bueno, Miguel, vamos a estar muy atentos entonces a esto, a ver si es que eventualmente se puede llegar a suspender este pedido que ustedes están planteando, la preocupación por la situación sanitaria que se está pasando. Te agradecemos mucho por tu tiempo. No, por favor, saludos. Miguel Godoy, defensor del pueblo, con relación a este pedido que presentó al Ejecutivo, considerando, según dice este documento, el riesgo existente por la cantidad importante de COVID-19. Procedimiento que está llevando adelante en estos momentos la Secretaría Nacional Antidrogas. Esto en el microcentro de Asunción. Estamos hablando de las calles Ayolas y Presidente Franco, en una estación de servicios donde fue detenida una pareja que, de acuerdo a las informaciones preliminares, se dedicaba a la comercialización de cocaína. Reiteramos, esto se está realizando en estos momentos, este procedimiento en el microcentro de Asunción sobre las calles Ayolas y Presidente Franco. Según la información proporcionada por agentes de la SENAT, se dedicaban a la modalidad delivery. Y en deportes tenemos que hablar de las semifinales de la Copa Sudamericana, porque Coquimbo Unido hace de local hoy en el Estadio Manuel Ferreira frente a Defensa y Justicia por la ida de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana. El compromiso arranca a las 19:15. Defensa y Justicia enfrentará hoy a Coquimbo Unido, que finalmente será local en Asunción, Paraguay, por la primera semifinal de la Copa Sudamericana, luego de la polémica suspensión y cambio de localía por casos de coronavirus en el equipo argentino de Hernán Crespo.
Por decisión de Conmebol, el partido se jugará desde las 19:15 en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción, propiedad del Club Olimpia, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La revancha se jugará el próximo sábado a las 20:30 en el Estadio Norberto Tomaguelo de Florencio Varela. El ganador accederá a la final única programada para el 23 de enero en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y enfrentará a Lanús o Vélez Sarsfield. El equipo de Defensa y Justicia que dirige Hernán Crespo deberá jugar 3 partidos en 5 días, ya que fue programado para el día jueves en la Copa de la Liga Profesional Diego Maradona. El Halcón recibirá a Aldo Civi y debe golear por una diferencia de 6 tantos al conjunto de Mar del Plata para acceder a la final de la fase de complementación y así luchar para entrar a la Sudamericana 2021. Recordemos que el partido entre Coquimbo y Defensa y Justicia debía celebrarse la semana pasada en el país trasandino, pero las autoridades chilenas quisieron enviar a cuarentena preventiva a toda la delegación argentina por haber tenido 3 casos positivos de COVID-19. Conmebol en una polémica decisión trasladó el juego a Asunción. El club chileno, que también reclamó los puntos del partido, se quejó de la mudanza y acusó a la entidad sudamericana de perjudicarlo tanto deportiva como económicamente. Bueno, y hablamos de toda esta situación que se generó porque ya estamos hablando como 2 días aproximadamente desde que empezó a saltar el tema de esta pasarela, ñandutí, otros dicen pasarela de la cultura. Se habla de un costo cercano a los $2 millones y de alguna manera queríamos hablar con personas que entienden de esto para ver si es que se justifica la instalación de esta pasarela en ese lugar, si el costo es lo aproximado, porque vimos muchos costos de otras pasarelas que no alcanzan los $100.000, incluso en algunos lugares también de Asunción. Ingeniero Pablo Carrizo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba leyendo el hilo que hiciste en Twitter y de alguna manera también todo lo que estabas analizando con relación a esta situación. Bueno, quería consultarte con relación a esta pasarela, a este puente específicamente. $2 millones a mirar así, ¿se justifica por esta obra? Bueno, en mi opinión, la solución de una pasarela peatonal es algo muy costoso y no tiene realmente un uso por parte de los peatones, ¿verdad? Porque en realidad no es algo que beneficia al peatón, sino más bien beneficia al automóvil. Y eso es lo que justamente está demostrado con toda la infraestructura que se hizo en los años 80 de varios pasos peatonales sobre José Ayala, que al final todos fueron demolidos o fueron trasladados a otro lugar y luego desarmados nuevamente, porque prácticamente las personas no usaban y al final era utilizado más como un baño público o un lugar donde se juntaban, digamos, malvivientes o reinaba la marginalidad. Entonces al final terminaba siendo algo inseguro para el peatón y para todo el barrio, ¿verdad? Es por eso que la misma gente del barrio se queja de esta infraestructura. Y es lo que pasó también con las últimas que se instalaron sobre la propia avenida Ñuguazú, ahí cerca de la Iglesia de la Piedad. Es un costo relativamente alto considerando el tiempo en que nos encontramos. Estamos en tiempo de pandemia y hablamos de un monto relativamente alto, ingeniero. Sí, realmente $2 millones es un costo muy alto para una infraestructura de esta clase. Estamos hablando de $25.000 por metro lineal, que es realmente una locura invertir tanto dinero en algo así. Además, es algo que se va a usar por 2 semanas nada más en los Juegos del Sur. Y luego de eso, digamos que el flujo peatonal o el movimiento no va a ser muy alto. No creo que llegue a más de 50 personas por día. Estaba viendo, Pablo, obras similares. Incluso vi que subieron en las redes de obras que se hicieron, no sé, en Belo Horizonte, en Brasil, incluso acá mismo en Paraguay, algunos clubes que tuvieron que construir esto. Y de alguna manera
es un monto muy elevado en comparación a lo que se llegó a pagar por obras en diferentes partes. ¿Incide mucho el material que se usa en estos casos? Sí, digamos que esta es una pasarela un poco diferente a las otras que se construyeron. Esta tiene muchos más complementos. El tema del diseño, el tema del trabajo de herrería, la iluminación, se van a poner algunos paneles solares y se van a hacer una adecuación de ciertas líneas de media tensión. Pero ahí es donde me pregunto yo también, ¿verdad? ¿Hacía falta invertir tanto para algo que se va a usar 2 semanas nomás? O sea, al final parece más un adorno o algo llamativo para la gente que circula por ahí en vehículo antes que una comodidad realmente para el peatón o la persona que va a querer cruzar la calle, en este caso. Claro, y otra cosa también que mencionabas y que me parece súper interesante es el tema de que con esa plata, por ejemplo, se puede construir muchísimas paradas de colectivos, por ejemplo. Claro, digamos la solución de conectar el comité con el Parque Ñuazú podía ser por un precio mucho más bajo, un semáforo a demanda que tenga un botón para que el peatón pueda pedir paso de forma manual y hacer algo mucho más económico, más fácil de implementar, más útil incluso. Y con el mismo monto que se invirtió finalmente se podía invertir en 500 paradas de buses de calidad, algo que sí iba a beneficiar o iba a servir a más de 1 millón de pasajeros que utilizan hoy en día el transporte público. Bueno, a lo largo de este tiempo y por las informaciones que habías escrito por lo menos, ya se construyeron numerosos puentes peatonales. Y lo que vemos de esto, ingeniero, es que muchos puentes peatonales a lo largo de este tiempo se construyeron, quedaron ahí, prácticamente no se utilizaban o muy poco se utilizaba y la gente seguía cruzando por otras vías. Así mismo, los puentes que se llegaron a hacer acá duraron como máximo 20, 25 años. Y luego todos fueron demolidos. Creo que el único que queda hoy en día es de la Universidad Nacional de Asunción. Y luego los que conectan, digamos, centros educativos o centros comerciales, ¿verdad? Pero eso tiene otro propósito porque conectan 2 lugares privados entre sí. No es algo que conecta a la persona que está en la vía pública. Digamos, hay que ver realmente cuánto tiempo dura esta nueva pasarela. Si es que va a tener mantenimiento, si es que va a estar iluminado siempre y va a estar bien cuidado. Y si se usa, ¿verdad? Porque si al final nadie usa, si nadie cuida, lo más probable es que corra el mismo destino que los otros. Ingeniero, también en ese mismo sector habíamos visto una pasarela que también era peatonal, pero con el tiempo empezó a ser utilizado por motociclistas, ciclistas para empezar a cortar camino. O sea, que se le da esa función o no se usa definitivamente. Claro, porque para el peatón, o sea, digamos, una señora que quiere cruzar la calle y tiene la bolsa de súper, le es mucho más fácil cruzar 10 o 15 metros antes de dar toda la vuelta y hacer un recorrido de 100, 120 metros y que al final termina siendo más cansador o generando más problemas. Entonces la gente al final termina arriesgándose nomás. Total tiene que usar 2 carriles. Entonces se arriesga, cruza y al final quienes usan el puente peatonal usan las motos o usan asaltantes de la zona o gente que por ahí se va y se droga, ¿verdad? De noche. Entonces por eso al final de esta pasarela al final no se usan y terminan siendo un perjuicio para el barrio. ¿No se usa esto por una cuestión de cultura? ¿No estamos acostumbrados a utilizarlo o porque el diseño no está apto para que la gente lo use? Es el diseño, porque no es algo solamente acá. Mucha gente dice, no, el paraguayito no quiere caminar, pero no tendría por qué hacer eso, ¿verdad? O sea, el vehículo puede frenar, puede ceder el paso y seguir, ¿verdad? No le cuesta nada. ¿Por qué el peatón tiene que hacer ese esfuerzo triple o cuádruple, ¿verdad? De dar toda la vuelta por cruzar una calle, que es una avenida finalmente, porque la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora y está en una zona urbana.
Digamos que las pasarelas peatonales que sí se utilizan son las que están en Ciudad del Este, que están sobre ruta, una ruta nacional donde sí la velocidad es mucho más alta. Y ahí sí se respeta porque, digamos, es mucho más grande, mucho más largo el tramo que hay que cruzar. En cambio, en esta avenida, digamos, es algo mucho más corto. De repente incluso la gente se arriesga, entonces no usa finalmente la infraestructura que tiene para cruzar. Y aprovechando de esto también que había informado, porque yo por lo menos recuerdo algunos puentes, por ejemplo, como el que estaba ahí frente al Consejo Nacional de Deporte, ahí sobre Eusebio Ayala, creo que fue uno de los últimos en ser demolido. Estaba allí, pero muy poca gente utilizaba hasta que terminaron echando eso, porque se convirtió en una guarida ahí de delincuentes, de personas que se refugiaban para asaltar a quienes pasaban por el lugar. Finalmente terminaron ellos haciendo uso de eso. Claro, digamos que ante la ausencia también de multas o de control de parte de la policía, la gente prefiere nomás cruzar la calle a nivel. Entonces, prácticamente no usa el paso peatonal y bueno, al final otra gente aprovecha ese lugar para hacer otras cosas, ¿verdad? Al tener, digamos, cierta protección de noche para que no se le vea, aparte luego que no están iluminados. Entonces, lastimosamente, mucho de esa infraestructura ya no existe hoy en día, terminó demolido, desarmado y nos tiene que dejar una lección, ¿verdad? Nos tiene que dejar algo, tenemos que aprender de que realmente no se usan, que no sirven y que hay que dejar de invertir este dinero en este tipo de estructura. Perfecto. Pablo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir esta tarde con nosotros, muy amable. Gracias, Rolando. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Conversamos con el ingeniero Pablo Callizo con relación a esta polémica que se desató durante las últimas horas con relación a este viaducto. Muchos dicen que es de Ñandutí, otros dicen que, bueno, en fin, muchísimas cosas se mencionó sobre esto en estas últimas horas, pero también queríamos saber, para entender un poco, porque tenemos entendido que es un proyecto que ya viene desde hace bastante tiempo, está siendo trabajado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y queremos saber también cuál es la postura que tienen con relación a esto. Estamos con el director de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para conversar con él con relación a esta situación. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, Kiara. Soy arquitecto, así que estamos a las órdenes. Bueno, ingeniero, queríamos hablar con relación a este cruce peatonal, pasarela de la cultura. ¿Qué de comentarios se generó en las últimas horas, director? Bueno, este es un proyecto que ya viene desarrollándose desde hace ¿cuánto tiempo? Y de 2018, como bien estabas mencionando anteriormente, 2018 un proyecto que venía de la mano, o sea, no venía de la mano, era un compromiso nuestro también para el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes por los Juegos del Sur. Ese era una interconexión que era necesaria y que querían ellos a toda costa tener ya para los Juegos, en aquel momento todavía no suspendidos los Juegos del Sur. ¿Y cómo nació? ¿Fue el propio Ministerio de Obras Públicas quien tuvo la idea de que tenga... Porque estamos hablando de un detalle alegórico en Ñandutí, ingeniero. Bueno, sí. Yo a esta altura, hoy a esta hora creo que ya no sé, ya no quiero opinar ya si es Ñandutí o no, pero la idea era algo alegórico al Ñandutí. Porque realmente mucha gente se ha molestado, nunca fue nuestra intención. Pensábamos que había que darle algo de nacionalismo a una pasarela que quiera o no quiera iba a trasladar a gente, deportistas nacionales, extranjeros también, el público también que podía venir al Paraguay en el momento de la Olimpiada. Y bueno, las Olimpiadas fueron suspendidas, el proceso ya estaba armado. Posteriormente se vuelve a confirmar las Olimpiadas y bueno,
seguimos adelante con el proyecto. Un proyecto que teníamos prácticamente un año de trabajo en gabinete para poder gestionar todo lo que es en el proyecto, costos, código SNIP, ciertos documentos formales que tenemos que tener antes de hacer un llamado a licitación. Ahora, arquitecto, ¿el costo se justifica? Cerca de $2 millones para esa pasarela. Bueno, ese costo está totalmente justificado en los costos unitarios. Nosotros tenemos la planilla de los costos, tanto de insumos, mano de obra, equipo, maquinaria, gastos generales, que cierran eso. Ese da un costo pasarela. La pasarela tiene 63 metros de longitud. Cruza la avenida Ñuguazú, cruza el caminero peatonal del Parque Ñuguazú, tiene 63 metros. Y sale a un costo de $31.000 más o menos el metro lineal, sin contemplar las obras de rampa, de escalera, de otras obras que son accesorias, digamos, al servicio. Netamente refiriéndonos a al cuerpo de la pasarela. Esta pasarela ya está en su tramo final. ¿En cuánto tiempo se tiene que terminar el proyecto? Tengo entendido que para mediados de febrero, arquitecto. No, queremos terminar. No, ahora con más razón queremos terminar porque lo que se montó es la mitad de la pasarela. La mitad un poco más, casi un 60%. Y si uno mira, bueno, en la TV y en los periódicos, va a ver que hay un pedazo de pasarela todavía instalada en el centro del Paseo Central. Sí. Y ese tenemos que montar en el lado del Parque Ñuguazú, que va a tener, a partir de ahí, tiene una caída hacia el Parque Ñuguazú, entonces queda equilibrada la estructura en el sentido de que queda como un arco, se completa el arco. Hoy está medio arco, digamos, ¿no? El eje de la pasarela no es el eje de la avenida del Paseo Central de la avenida Ñuguazú, sino que es la acera que va hacia Luque. Es una pasarela que está está desfasada del eje propio de la autopista. Y también se habló mucho de que estaba medio torcida, o no sé, para explicarlo un poco, vos que sos arquitecto, ese era el formato inicial. Ese es el formato, es como un arco, es una flecha positiva, digamos, que en el medio es más alta y en las puntas más baja. Entonces, hoy se montó la parte, un lado bajo y hasta la mitad alta, nada más. Falta montar el otro lado y ahí sí se va a poder comprender lo que es toda la estructura. Faltan 7 módulos de Ñandutí, digamos, todavía completar hacia el Parque Ñuguazú. También se hablaba mucho de que en marzo, cuando se dieron las restricciones, por ahí se pudo haber parado con esta obra, ya que por la situación en la que estamos viviendo, hablamos de la pandemia. ¿Esto iba a significar un costo alto si es que se llegaba a parar? Bueno, sobre eso nosotros, realmente nosotros recién en octubre, cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sacó una resolución donde suspendía todos los llamados, ahí nosotros hemos suspendido todos los llamados, obedeciendo la orden de contrataciones. Las obras que estaban en marcha deberían seguir. Y bueno, y esta es una obra que quedó. El proceso para rescindir un contrato de una envergadura de realmente iba a ser bastante caro para el Ministerio de Obras Públicas, porque acá es todo material importado, entonces las chapas que se pliegan, los perfiles que vienen son todos importados, entonces por ahí iba a representar un costo enorme para el ministerio. Ahora, arquitecto, lo que muchos se preguntaban, ¿esto se va a usar mucho o solamente era para el tema de Odesur? Porque no hay mucho de movimiento peatones por la zona. No sé si ustedes conocen la infraestructura que tiene hoy el Comité Olímpico. Yo creo que con esta pasarela va justamente a los atletas hoy en día, los que trabajan en el Comité Olímpico, hacen sus tareas en el Comité Olímpico, bajan en la avenida Aviadores Chaco, frente al Parque Ñuguazú, cruzan la autopista Aviadores, entran al parque y buscan un agujero en una alambrada y cruzan al Comité Olímpico caminando sobre la autopista. Eso, hoy con una vez instalada esta pasarela ya van a poder circular sin ningún tipo de problema, porque al Comité Olímpico llegas en auto o llegas a pie arriesgándote bastante, ya que no tenés un caminero peatonal en toda la avenida
Iguazú para poder llegar al Comité Olímpico. Históricamente, y estaba viendo informaciones de las varias pasarelas que se hicieron, no sé, desde hace bastante tiempo, estamos hablando de 25 años atrás por lo menos, que se construyó en Asunción, que finalmente terminaron demoliéndose. ¿Es útil hoy tener una pasarela instalada, ya sea esta o en algún otro punto de la ciudad, arquitecto? Y yo me gustaría que ustedes vean las pasarelas que están a 2.000 metros de ahí. Son pasarelas de 1,50 m. No he visto mucha gente caminar por ahí, no quiero opinar yo, pero sería parte interesada, pero yo no sé, yo creo que esta pasarela va a invitar a cruzar eso, a ser usada, va a invitar. Aparte tiene rampa y tiene escalera, ¿no? Que es lo que que es la novedad, que los otros tienen netamente rampa. Entonces uno ve la rampa nomás, lo que tiene que subir ya se echa para atrás. Si prefiere cruzar por cruzando la calle o la autopista. Va a ser únicamente peatonal esto, arquitecto, porque esa pasarela que hacías mención y que está a metros nada más de ese lugar, finalmente era para peatones, pero terminó siendo utilizado por motociclistas que usan ese para cortar camino. Sí, así es, lógicamente va a utilizarse para el peatón, porque uno de los vehículos no van a poder acceder. Tiene rampa para las personas con capacidad diferente y tiene escalera también. Que la escalera de repente es un poquito más benévola para la gente para poder utilizarla. Se predispone más de repente usar más la escalera que una rampa. Ahora, ingeniero, arquitecto, quiero hacer una consulta. Si este diseño que nosotros vemos y que forma parte de la polémica, además del tema del costo, ¿eso partió del Ministerio de Obras Públicas o de la empresa que ganó la licitación? Perdón, te escuché muy bajo, te escucho, No, Roy. te consultaba, arquitecto, si este diseño que tanto genera polémica, porque salieron las artesanas de Ñandutí a decir, no, esto no es Ñandutí, como están presentando. ¿Esto nació de quién? ¿Ya formaba parte del proyecto presentado, elaborado por el ministerio, o fue una sugerencia de la empresa que ganó la licitación? No, acá el tema es el siguiente. El proyecto tenía una pasarela atirantada, hecho con estructuras tubulares de metal y tensores de acero. Era una pasarela colgante. Esta pasarela representa realmente, después analizando y viendo, teníamos el proyecto original y está en el pliego base condiciones, representaba también un costo muy alto en lo que es el mantenimiento de esa pasarela. Posteriormente, y viendo que la empresa ganadora contaba con unos pantógrafos para cortar chapas, hacer esto, surgió la idea de repente de ponerle algún tipo de revestimiento. Lógicamente, ese tipo de revestimiento de Ñandutí, lo que está ahora ahí, teníamos que cambiar la estructura y hacerla una estructura ya de perfilería, que a nosotros nos caía mejor en el sentido por la seguridad, que poner tirantes y cosas tensores que podían afectarse, porque eso está permanente sometido al viento, a montones de cosas, y podría generar, quién sabe, el día de mañana algún tipo de percance. Entonces, justamente esa estructura con tensores era lo que nosotros nos apeligraba. Aparte, teníamos la experiencia no, pero sabíamos lo que había pasado tiempo atrás en la Plaza de la Democracia cuando se cayó el puente, que tenía justamente más o menos de la misma performance de lo que se había licitado en un principio. ¿Una sola empresa es cierto que se presentó para el llamado a licitación? Una empresa, hubieron otras empresas que protestaron al pliego porque nosotros habíamos puesto para eso una vara alta, digamos, lo que es a especificaciones técnicas y a la ISO. Hubieron algunas protestas que nosotros rebatimos y Contrataciones Públicas avaló nuestra respuesta y no dio lugar a eso. Arquitecto, muchísimas gracias por esta charla y por darnos tu tiempo, muy amable. Listo, Roy, hasta luego.
arquitecto José Cronaueter, entonces, con relación a esta polémica desatada. Y a propósito, simplemente mientras continúan las imágenes, quiero mencionarle, porque ya hay un pedido que se presentó por parte de un grupo de diputados, varios en realidad. En este caso, el pedido de la diputada Katia González y también Edgar Acosta, quienes presentaron un pedido de informe a ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnaldo Vins, sobre la construcción de la pasarela peatonal que une al parte de Ñuguazú con el Comité Olímpico ubicada sobre la autopista Ñuguazú. Y en ese sentido, quiero mencionar brevemente lo que pide es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informe efectivamente sobre todo lo que implica esta obra, informar cuáles fueron los procesos internos llevados adelante por el MOPC en cuanto a la adjudicación para la construcción, también informar los motivos que dieron lugar a la ampliación presupuestaria con esta firma que ganó la licitación los días 30 de septiembre y 28 de diciembre, informar integrantes del comité de evaluación, entre otros puntos también, además del estado de ejecución de las obras y pagos realizados por el MOPC. Esto va a seguir todavía porque los legisladores solicitaron informes al MOPC que den explicaciones sobre esta pasarela que en principio se dijo era de Ñandutí. Finalmente las artesanas dijeron no, esto no es Ñandutí, esto parece... ¿Perdón? Claro, decían esto no es Ñandutí, parece un crochet, parece una bandeja de torta, parece un mantel, menos Ñandutí. Y se quejaron, por supuesto, ¿verdad? Con justa razón. Vamos a escuchar también para completar esto y redondeando también lo que decían las artesanas con relación a la polémica que gira en torno a esta pasarela del MOPC. ¿Esto es Ñandutí? No, bajo ningún sentido eso no es Ñandutí. No es. No, es más, te hablo con ninguno de los puntos. Y eso que tenemos miles y miles de puntos, pero ninguno, por más que... Es más, hay un libro que habla sobre Ñandutí, ¿verdad? Hay un libro y si a la gente ojea, esto se consigue, puedes conseguir también, ojea en ningún lado, ni siquiera se puede, ahí están los diferentes puntos. No hay, eso no sé de dónde sacaron, un invento. No se compara con lo que es Ñandutí. Yo tenía por ahí incluso una obra de Ñandutí en hierro. Sí, de los artistas Guyari, ¿verdad? Y cómo se nota perfectamente que por más que le pongas el material que le pongas, se nota, claro, se nota cuando es Ñandutí. Para mí es un balde de agua fría para la gente que hace artesanía y sobre todo para la gente que hace Ñandutí. ¿Y por qué te digo, Mariano? Porque nuestras artesanas, nuestras artistas, nuestras maestras artesanas hoy en día son gente mayor, ¿verdad? Que dedicaron toda su vida a lo que es la artesanía, ¿verdad? Y los jóvenes, ya bastante tenemos con que los jóvenes no valoren y las personas en general, ¿verdad? Como para que venga alguien y que nos quiera meter eso como Ñandutí, es una falta total de respeto hacia la artesanía, específicamente hacia Ñandutí. Yo no sé dónde quitaron, de dónde se basaron, porque hay mucho material. Hace unos años atrás no sabíamos absolutamente nada de nuestra artesanía. Hoy se está haciendo un trabajo muy interesante y la gente está empezando a valorar. Si yo pongo la imagen del diseño que tiene el paso peatonal, ¿verdad? Aquí al lado, acá con este es Ñandutí, ¿verdad? Todo esto es Ñandutí. No se parece a nada. Pero nada. Nada, absolutamente. ¿Sabes? Más me recuerda a esas carpetitas que uno compra para ponerle de base a la bandejita de cosas dulces. La de plástico, la que La de plástica, sí, exactamente. Vuelta, sí. Este es un diseño. No hay caso. No, un diseño que no sé, sinceramente, quién se habrá guiado, ¿verdad? Como te digo, además de que como se está diciendo en estos días, a mí me parece tirar la plata al santo botón. $2 millones dice que... Pero no tiene sentido. En algo que yo particularmente no me fui a ver en persona todavía, pero veo por foto, por video, eso me parece, yo no entiendo nada de arquitectura, pero me parece que está todo inclinado, hasta yo en mi estado tengo miedo de subirme. No tiene gracia, es una falta total de respeto para nuestra artesanía y para el Ñandutí. Totalmente comprensible lo que dicen las artesanas y es lo que también representa de alguna manera todo lo que
trabaja en este sector, en la artesanía paraguaya. Imagínate gastar $2 millones en eso y no utilizar la experiencia de personas que verdaderamente trabajan con el yandutí. ¿Qué hicieron? Decidieron recorrer a internet para bajar un diseño similar al tema del yandutí. Y para redondear otra cosa, lo que nos decía el ingeniero Callizo, que las pasarelas finalmente terminan con el tiempo siendo echadas porque finalmente no cumplen ningún tipo de función, terminan siendo guarida de delincuentes con el tiempo y esto va deteriorándose. En otros casos, las pasarelas relativamente nuevas, las que están también en ese mismo lugar, usan los motociclistas para acortar el camino. Hablamos de montos relativamente altos solamente para que los funcionarios del Comité Olímpico puedan cruzar de un sector a otro, ya que no va a ser utilizado por una gran cantidad de peatones. Y finalmente hablamos de destinar dinero, estamos hablando de $2 millones a una obra que se podía haber invertido en otra, como por ejemplo los caminos intransitables del Chaco. Recordemos que la semana pasada nada más una enfermera de 45 años falleció. ¿Por qué falleció ella? Porque no pudo llegar a tiempo a Asunción. Tuvo que ser trasladada en una embarcación a Carmelo Peralta, de allí le subieron una ambulancia y tuvo que bordear por territorio brasileño. En San Pedro se descompuso, la entubaron, camino a Asunción, lastimosamente falleció. Entonces ese tipo de cosas urgen, reparar caminos, que es potestad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y no estas obras que finalmente terminan como un decorado y se termina pagando millones y millones por algo que finalmente no sirve para absolutamente nada. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Seguimos haciendo tarde noticias, 4 de la tarde, 49 minutos. Esta mañana se realizó una importante reunión con autoridades del Ministerio Público, CENEPA, del sector salud, también con relación al tema dengue. Existe una alta preocupación. Vamos a escuchar la primera parte de lo que decía uno de los voceros de este encuentro. Recordemos que el año pasado fue un año epidémico, entonces llegamos a tener inclusive hasta por semana 33.400 notificaciones. Pero si hacemos un comparativo con otros años no epidémicos, estamos dentro de las cifras esperadas como año no epidémico. De todas formas, sí, es importante destacar esos dos aspectos. Está el aspecto humano, que son las cifras que estamos mencionando, pero hay que reiterar el aspecto entomológico, o sea, el aspecto de los insectos. Hay muchos criaderos y hay mucho por hacer en la comunidad. Tenemos en las últimas 4 semanas un promedio de 280 notificaciones por semana y tenemos alrededor de 10 casos notificados, confirmados. Esos casos confirmados estamos encontrando en Presidente Ayes, los departamentos de Presidente Ayes, Alto Paraguay y San Pedro. Esta temporada, desde octubre hasta ahora, tenemos 10 casos confirmados, pero esos son números variables porque con el transcurrir de los días se tienen nuevos resultados. Realmente el uso de insecticidas en salud pública se realiza exclusivamente ante notificaciones, ya sea de casos sospechosos, probables o confirmados. Por eso el médico que atienda a un paciente ya debe notificar, no hace falta esperar el resultado. Ante la sospecha ya se notifica y esa notificación debe llegar dentro de las 24 horas al CENEPA para que ya se tomen las acciones en la comunidad. Esas acciones tienen 3 etapas nuevamente. La primera etapa es buscar personas febriles, o sea que tengan fiebre en la comunidad. Segundo es la identificación, control y eliminación de criaderos. Y finalmente el uso de insecticidas para eliminar los mosquitos adultos que estén volando y que eventualmente puedan estar teniendo el virus. Mucha gente dice, pero ¿por qué esperar que haya casos para fumigar? Es el término que usan. ¿Por qué esperar que haya casos? ¿Por qué no se previene? La prevención no se realiza con insecticidas. La prevención se realiza eliminando los criaderos. Por eso las acciones se deben hacer con los vecinos. De nada sirve que yo realice la eliminación de criaderos en mi casa si mi vecino no lo hace. Por eso es importante la formación creación de comisiones vecinales y trabajar con las autoridades locales. ¿Cuánto vuela un mosquito? Desde el criadero generalmente 100 metros de radio, o sea un diámetro de 200 metros. Pero hay que entender que el mosquito que pica es el mosquito hembra, se alimenta de sangre para madurar sus huevos. Si encuentra un ser humano a 50 centímetros, no va a tener que volar tanto. Por eso es importante entender
que el hecho de que existan muchos mosquitos volando es porque hay criaderos de mosquitos cerca. De nada sirve usar insecticidas si es que no eliminamos los criaderos, porque haciendo justamente este ejemplo que solemos dar, si yo fumigo, como dice todo el Paraguay, hoy, mañana voy a tener nuevamente mosquitos volando si no eliminé los criaderos de mosquitos. En otro momento, el doctor Rodríguez también dijo que hasta el momento en nuestro país no existen casos de COVID y dengue al mismo tiempo. Hay 2 casos sospechosos que todavía siguen en estudio. Ya no hay casos confirmados de dengue y COVID-19. Acá es donde quiero mencionar, existen tres situaciones. Está el caso sospechoso, cuando la persona tiene signos y síntomas. Está el caso probable, cuando se utilizan técnicas laboratoriales no confirmatorias. Ejemplo, el conocido NS1 o los anticuerpos. Y finalmente está el caso confirmado, cuando se utilizan técnicas laboratoriales confirmatorias como las de biología molecular. Entonces hasta ahora los casos probables de combinación entre COVID-19 y dengue están a la espera de tener esos resultados confirmatorios. Esos 2 pacientes hicieron pruebas de NS1, que son análisis no confirmatorios, y justamente se están esperando los resultados que se tendrían en los próximos días con técnicas de biología molecular. Probablemente fue una confusión de términos, por eso es muy importante aclarar que un resultado, porque la gente suele utilizar lo siguiente: me hicieron el análisis para dengue, suele decir, y me salió positivo. No existe un análisis para dengue, hay que decir el nombre de la técnica para poder entender si es un caso confirmado o probable. Confirmado solamente con técnicas de biología molecular. Los reactivos para ese análisis se encuentran en el Laboratorio Central de Salud Pública, a nivel público, y también en algunos laboratorios privados. Parte final ya de Tarde Noticias, que ahora tenemos un comunicado que vamos a estar ampliando ya después con Silvia y Leila de la Confederación Paraguaya de Básquet. Sí, señor, de los basquetbolistas, en realidad con la Confederación Paraguaya de Básquet, para el Ministerio de Salud y también para la Secretaría Nacional de Deportes. Rogamos a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Deportes y la Confederación Paraguaya de Básquet a extremar recursos, agotar instancias y buscar soluciones reales y aplicables a fin de poder volver oficialmente las competencias de manera inmediata y así poder llevar el sustento diario a sus casas. Unas 400 familias más o menos quedaron sin ese sustento, ya que, bueno, por culpa de la pandemia no pudieron continuar. Están totalmente parados. Vamos a estar ampliando esta información ya enseguidita con Silvia y Leila. Nosotros vamos cerrando Tarde Noticias el día de la fecha. Nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana, señor. Chao, chao.